Bienvenidos a Sumar y a esta planta de alimentos. Mi nombre es Laura Marcela Bernal. Este tema hace parte del entrenamiento que ustedes están obteniendo para tener toda la información y el conocimiento que necesitan para el desarrollo de su trabajo en esta compañía. Antes de avanzar, quiero hacer énfasis en que ustedes hacen parte del equipo Sumar, una compañía que presta servicios de limpieza y desinfección con el propósito de obtener áreas limpias y así disminuir los riesgos de contaminación. Por eso es importante tener presente que cualquier decisión o acción que tomen ustedes impactará, por un lado, la calidad del producto, por el otro lado, la imagen de la compañía, pero sobre todo la salud del consumidor. Por eso el llamado a que estén muy atentos a los temas que les estoy compartiendo. Mi propósito en este espacio es mostrarles la estructura sobre la cual se presta el servicio de limpieza y desinfección para que estén muy atentos. Y muy importante, en sus manos tienen un taller con una serie de preguntas que irán resolviendo a medida que vamos avanzando en los temas, entonces para que por favor estén súper concentrados. Entonces, empezamos entendiendo cuál es el propósito o en qué consiste el Plan Maestro de Limpieza, que es la metodología sobre la cual presta el servicio Sumar. Entonces, el Plan Maestro de Limpieza o PML agrupa todas las actividades, procedimientos y documentos vinculados a la tarea de limpiar y desinfectar. Primer punto del taller para que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los componentes del Plan Maestro de Limpieza? Acá solamente los vamos a anunciar, luego ya los vamos a explicar uno a uno. Plan Anual de Saneamiento y Rutinas de Trabajo, POES, que significa Procedimiento Operacional Estándar de Saneamiento, las listas de chequeo de áreas y superficies y la verificación, auditoría de servicio, y la matriz ACP. Antes de iniciar a explicar cada uno de estos documentos, es importante entender, o mejor, hacer la claridad sobre cómo se hacen las intervenciones en limpieza en cada una de las áreas y superficies. Para cada una de las áreas y superficies hay unas actividades de sostenimiento que son las actividades que se hacen a diario, rutinarias, 2 veces a la semana o 3 veces a la semana y tienen como propósito mantener el estándar de limpieza. Y hay otras que son las actividades especiales, que también algunos las conocen como actividades profundas o actividades obligadas y tiene como propósito, digamos que, quitar esas incrustaciones o suciedad pesada, donde usualmente se utiliza otros recursos, otros tiempos, entonces es una actividad mucho más detallada. Con esa claridad, entonces vamos a el primer documento. El primer documento del Plan Maestro de Limpieza es el Plan Anual de Saneamiento. Quiero hacer énfasis en 2 bloques de información que son importantes para ustedes de este documento. Por un lado está el inventario de superficies, entonces está definida el área, cuáles son las subáreas que hacen parte de este y uno a uno cuáles son las superficies que deben intervenirse en cada una de esas subáreas. Cuando ustedes tengan dudas si algo les corresponde o no les corresponde hacer, si me toca o no me toca, entonces obviamente su jefe le resuelve la duda, pero el plan anual de saneamiento tiene respuesta a esa pregunta, porque aquí están detallados uno a uno. Por otro lado, están las frecuencias en que se interviene esa área en términos de limpieza. Entonces, si aplica limpiezas de sostenimiento, entonces acá estarán definidas las frecuencias con las que se hacen las limpiezas especiales obligadas, también estarán definidas aquí. Luego viene la rutina de trabajo. Este es un documento clave para ustedes porque la rutina de trabajo es la que les va a decir cuál es el minuto a minuto en su jornada, cómo deben distribuir su jornada de trabajo. Entonces, ¿cómo está discriminado este documento? Está el área, la subárea donde realizan la tarea y el tiempo estimado de inicio y finalización de cada una de las actividades. Entonces, la rutina de trabajo les dice a ustedes que inician a las 6, por ejemplo, de 6 a 6 y 10 hacen esto, de 6 y 10 a 6 y media están en esta área haciendo esta tarea, de 6 y media a 8 en la otra y así sucesivamente. Entonces está el horario y también está la descripción muy detallada de cada una de las actividades que hacen, los horarios de descanso, qué se hace en el alistamiento, qué se hace en el cierre. Entonces este documento es clave para ustedes.
También tenemos las listas de chequeo. Las listas de chequeo son muy importantes porque ahí es donde va a quedar evidencia de esas actividades que ustedes están ejecutando durante la semana, en la quincena o en el mes. Entonces, ¿cómo se diligencia? Entonces, por un lado, aquí está el espacio para anotar el mes en el que se realiza la tarea. Hay una para cada área y subárea con el listado general de las actividades a realizar, la frecuencia en la que se debe ejecutar la tarea según lo que está escrito en el plan anual de saneamiento y el turno en el que se realiza. Aquí están los días del mes, entonces la idea es que ustedes, a medida que digamos que se cierra el turno, eh, termina el turno y diligencian esta lista de chequeo que puede ser en físico, como se las estoy mostrando ahora, o puede ser en digital. Entonces, lo que se hace es que ustedes van a anotar con una E en el día correspondiente si ejecutaron la tarea y con NE si no fue ejecutada la tarea. ¿Cuándo no fue ejecutada? Resulta que no me sentía bien y salí a mitad del turno para que me atendieran por un tema de salud. Entonces, si no tuve un reemplazo, entonces el área no se terminó de cubrir, entonces ahí no se ejecutaron las tareas. Cuando, por ejemplo, me marcaron una prioridad en otra área, entonces no alcancé a terminar las actividades de esta, entonces en esos casos se aplica NE. Aquí observen, hay un espacio en blanco donde van a anotar la semana, cada una de las semanas del mes y van a poner la estadística de las actividades ejecutadas, el cumplimiento de las rutinas, cuántas estaban programadas, cuántas se ejecutaron y de ahí sale un indicador. En el segundo bloque es donde va a firmar su jefe, el especialista de servicio, verificando que ustedes ejecutaron las actividades. Y en el tercer bloque está la firma del interventor o las personas de calidad o inocuidad, depende de lo que esté definido en la planta. La segunda hoja de las listas de chequeo, que también en digital existe esta opción, entonces están los días del mes y aquí es donde ustedes van a hacer las anotaciones de las novedades o lo que consideren que debe quedar reportado para tener historia de las actividades ejecutadas y sobre todo las no ejecutadas. Como les decía, también se puede llevar en digital estas listas de chequeo, entonces funciona de la misma manera, está el listado de actividades y ahí vamos anotando si se hizo o no se hizo. Y si no se hizo, entonces hay que argumentar por qué razón no se ejecutó. También hay una lista de chequeo para baños. Entonces, ¿cómo se diligencia la lista de chequeo para baños? Está el encabezado donde se anota el área, la subárea, está el día en el que están ejecutando la tarea, aquí, y la hora en la cual ejecutan la tarea. Hay dos momentos para intervenir los baños. Uno que es la limpieza completa, que en este caso se llama limpieza y desinfección, que generalmente se hace una vez en el turno y donde se hace un aseo completo. Entonces se marcan todas las superficies que se intervinieron en esa actividad. Si hicieron suministro, cambio de jabón, papel, toalla, papel higiénico, entonces aquí se va a registrar y anotan quién realizó la tarea. Si lo que van a hacer es un sostenimiento que algunos de ustedes llaman repaso, entonces van a marcar con una X donde dice sostenimiento y van a marcar las 2 o 3 superficies que fueron intervenidas, quién ejecutó la tarea, si hicieron suministro de papel, jabón, entonces ahí se registra. Muy importante tener presente, muchachos, que las listas de chequeo son un documento legal y es un documento auditable. Eso quiere decir que cuando venga la entidad de salud, ya sea INVIMA, Secretaría de Salud, Unidad de Saneamiento, y pidan soportes de las actividades de limpieza realizadas, serán las listas de chequeo las que se deberán presentar. Por lo tanto, esos documentos no se pueden rayar, no se pueden tachar, hay que escribirlos en letra clara. La información debe estar oportuna, es decir, siempre a finalizar del turno cada día se debe diligenciar. Hay otros documentos, digamos que hagamos un repaso hasta ahora. El Plan Anual de Saneamiento nos define el alcance de las actividades en cada área y las frecuencias en que se va a intervenir esas áreas y superficies. La rutina de trabajo me dice cuál es el mapa de ruta de mi jornada laboral, entonces por dónde empiezo, dónde sigo y dónde termino. Y el POES es el que me dice cuáles son los pasos para ejecutar esa tarea. Entonces, por ejemplo, la rutina de trabajo dice que de 6 a 7 y media voy a hacer limpieza y desinfección de baños.
pero ¿cómo limpio los baños? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué sigue? Después, ¿en qué termina? Entonces, ese paso a paso está en este documento. Entonces, aquí está mucho mejor, digamos que se ve mucho mejor, entonces voy a usar esta para explicarlo. Entonces, aquí está el listado de insumos y equipos o herramientas que se necesitan para hacer la tarea, y luego están los pasos para realizar la actividad. La segunda parte del POES entonces tiene el mecanismo a través del cual se hace la verificación de que esa superficie sí cumple con el estándar de limpieza, y al final hay información complementaria a los pasos de la limpieza para asegurar que la tarea quede bien ejecutada. Bueno, les mencionaba también que hay un mecanismo a través del cual se evalúa que el estándar de limpieza se esté cumpliendo en las diferentes áreas y superficies. Eso es lo que llamamos auditoría de servicio o verificación de áreas. Entonces, ¿en qué consiste? Hay un listado con las superficies que hacen parte digamos que del alcance del contrato, y se van calificando. El criterio para calificar es 1, si cumple con el estándar, si está limpio, y 0, si no cumple con el estándar, está sucio. No hay puntos intermedios, es decir, no hay manera de calificar si está medio sucio o medio limpio, o es 1 o es 0. Y también se evalúan otros criterios que ustedes los ven aquí. Entonces, por ejemplo, que la persona tenga el uniforme limpio, que esté en buen estado, que esté diligenciando las listas de chequeo, que la poseta o sitio donde almacena los insumos y los implementos de aseo esté ordenada, esté organizada, esté limpia, que los insumos químicos estén rotulados, que el producto coincida con lo que está en el rótulo. Entonces, eso se tiene en cuenta en estos criterios que se están evaluando. En el caso de la matriz ACPM, entonces, ¿qué significa ACPM? Acciones correctivas, preventivas y de mejora. ¿Cuándo se utiliza esta herramienta que es un Excel? Entonces, o está en un Excel. Entonces, cuando hay un incumplimiento en un indicador, hay una queja o un reclamo del cliente, entonces se hace la identificación del hallazgo, se describe el análisis de causas, se genera el plan de acción y luego el mecanismo de seguimiento para validar que ese plan de acción efectivamente se haya cumplido y haya sido efectivo y sostenible. Entonces, esa es la matriz ACPM. Y ya para terminar, entonces, ¿cómo se asegura la trazabilidad de las actividades realizadas? Entonces, en el caso de las actividades diarias o de sostenimiento, la programación está en la rutina de trabajo y la evidencia queda en las listas de chequeo de áreas y superficies y de baños. En el caso de las actividades especiales o programadas, o como ustedes también le llaman brigadas, la programación está en el plan anual de saneamiento y la evidencia queda en el informe de mes que entrega el especialista al cliente o en el cronograma de actividades especiales. Entonces, ya con esta diapositiva terminamos el tema. Recuerden completar el taller, entregárselo a su jefe, el especialista de servicio, y nuevamente bienvenidos a la compañía, muchachos.